Esto es momentos que te marcan, momentos que te definen, momentos que perduran en la memoria. Esta es parte de mi historia. Hola, en este episodio quisiera hablarles de un personaje muy especial para mí. Aquí está conmigo. Este es Queso. Ese es su nombre. Entonces hoy quisiera contarles la historia de Queso. Pero para eso, primero vamos a contar un poco del contexto, cómo llega queso a mi vida y lo que significa queso para mí. Parte de ese contexto que mencionaba tiene que ver que para mí la historia de queso empieza mucho más antes de conocer a queso. Y para ser sincero, a mí me tomó absolutamente por sorpresa toda esta historia que hoy quiero compartir. Cuando digo que empezó mucho antes de conocer a queso, es porque cuando empecé la relación que hoy tengo con mi esposo, cuando nos empezamos a conocer, yo vivía en Atlanta, él aquí en la ciudad de Naples, en Florida, y venía cada tanto a verlo, nos estábamos conociendo, y ahí conocí a este otro personaje, el perrito que tenía mi esposo. Su nombre era Cinnamon. Después de varios meses decidí mudarme aquí a Naples, empezar una vida juntos y Cinnamon se convirtió en parte de la vida diaria de uno y empecé a conocerlo, a sacarlo a pasear todos los días, a tener una relación más estrecha con él como parte de mi vida cotidiana. Pero bueno, Cinnamon era la mascota de la casa. Cinnamon era muy cariñoso, pero era todavía como parte de el, estaba como en el fondo, no al frente de la rutina de uno. Era como algo que acompañaba el día a día. Ese era el concepto de la mascota, al menos para mí hasta ese entonces. Yo había tenido anteriormente otras mascotas cuando vivía en Atlanta. Tenía una perrita que heredé de una amiga a la que le estoy muy agradecido, Sasha. También con mi ex partner conocí a su gata, Taza. Y bueno, pero yo vivía mi vida más enfocado en mi trabajo, en muchas otras cosas, y los animalitos en la casa eran simplemente parte del entorno, nada eh, demasiado significativo por expresarlo de alguna forma. Cuando vengo a Naples y empiezo esta nueva rutina con mi esposo, con Cinnamon, llega la pandemia. Yo empiezo a trabajar remotamente desde mi casa en la computadora y una presencia constante era Cinnamon, que estaba todo el tiempo conmigo, durmiendo a mis pies. Cada tanto yo, para hacer una pausa, lo sacaba a pasear, volvía, seguía trabajando, pero él estaba permanentemente conmigo. Y a partir de unos meses se convirtió poco más que en mi sombra. A donde yo iba, él iba conmigo y estaba constantemente pegado a mí. Y yo sentía ese cariño. Y de repente sentía que ese cariño era recíproco. Él se convirtió en una figura importante para mí y era mi compañerito de todos los días, cada momento. Y era muy cariñoso, me despertaba muchísima ternura, un sentimiento que hasta entonces no sabía que lo tenía tan arraigado en mí. Y él despertaba, inspiraba eso en mí con su sola presencia. El punto es que al tiempo los llevamos al veterinario y le diagnostican que tenía un tumor en la garganta.
Fue una noticia muy triste porque era un tumor inoperable, entonces no había nada que hacer, nada más que esperar a ver cómo eso se desarrollaba. Eso tal vez hizo que uno tratara a Cinnamon con todavía más cariño, con más dedicación, le prestara más atención y se asegurara que el tiempo que le quedara sea un tiempo eh, feliz, de confort. Entonces, pasó el tiempo y Cinnamon empezó a sentirse mal, empezó a toser mucho, su salud se fue deteriorando y tuvimos que tomar la decisión de ponerlo a dormir. Eso fue en la víspera de Navidad en el 2020. Fuimos a la veterinaria y yo lo sostuve en mis brazos en esos últimos momentos que le inyectaron un par de inyecciones y no tenía idea lo que iba a pasar después. Tenía la conciencia tranquila de que le habíamos dado todo lo que se merecía en cuanto a cariño, protección, alimentación y todo tipo de cuidado. Lo que no sabía era el hueco que Cinnamon iba a dejar en nuestras vidas. Y yo lo sentí como nunca había sentido antes. Nunca había, hasta ese entonces, nunca había experimentado la sensación de extrañar a alguien. Con Cinnamon aprendí eso. Sentí que tenía un hueco en el corazón. Regresar a la casa, no sentir su presencia, sus movimientos, sus sonidos, eh, realmente fue un golpe duro. Creo que solamente aquellos que han pasado por eso pueden entenderlo. Pero bueno, entonces yo siempre recuerdo unas palabras de un escritor, compositor argentino que en una tragedia perdió a su familia, a su esposa e hija. Y él cuenta que cuando le sucedió eso, él de alguna forma tenía contacto con la Madre Teresa de Calcuta. Y que la Madre Teresa, cuando se enteró de esa tragedia, le preguntó, ¿qué vas a hacer con todo el amor que te queda? Porque es el sentimiento que uno derrama en aquellos seres que a uno le interesan, que uno quiere. Entonces eso resonó muy fuerte conmigo. Porque creo que cuando uno extraña es más que nada esa sensación de qué hago con ese afecto que me queda, que tengo, que siento y no tengo a quién volcarlo. Entonces yo dije, yo tengo que conseguir eh, otro perrito, otro ser a quien yo pueda eh, dedicar este afecto que yo tengo y que hoy por hoy me sobra porque ya no está Cinnamon. En medio de la pandemia era muy difícil conseguir otro perrito. Mi esposo, él puso como condición exclusiva que tenía que ser Yorkie. Él había tenido ya antes de Cinnamon tres más. Y yo me suscribí a grupos en redes sociales de adopción de Yorkies y en ese momento era sumamente difícil porque con todas las normas de, preventivas de la difusión del COVID, no se permitían adopciones entre estados, mucha gente empezó a adoptar eh, sus mascotas también, entonces había una demanda muy alta. Entonces conseguimos aquí un lugar que vende perritos.
Yo incluso desde entonces no estaba muy eh, familiarizado con toda la historia de adopciones y de ventas y de los animales. Y me pareció súper normal recurrir a este tipo de lugares para ver si había un perrito que pueda sumarse a nuestra pequeña familia. La idea no es reemplazar a Cinnamon. Cinnamon va a estar siempre en mi memoria. Todavía conservo fotos, recuerdos, juguetes que me recuerdan de su presencia, de lo importante, de lo impactante que ha sido su existencia en la mía. Cinnamon va a ser siempre un personaje clave en mi experiencia de vida. Así fue que fui a una página web y ahí vi esta foto. Creer o reventar, cuando vi esta foto, yo dije, yo sentí, este es, este es. No era el más lindo, no era el más llamativo de los candidatos, no era el más caro, tampoco el más barato, pero no era una cuestión de precios, era una cuestión de conexión que yo sentí instantáneamente. Entonces dije, voy a buscarlo. Fuimos, lo vimos. Al momento que yo lo vi en persona, yo dije, este es, este es. No obstante, mi esposo quería ver otras opciones, fuimos a otros lugares, vimos otras posibilidades. Yo ya había decidido. Volvimos a la tienda inicial, adoptamos a Queso, lo trajimos a casa. Y a partir de ese día, él es parte de nuestra familia. Algo curioso pasó ese primer día, que para mí significa mucho, porque a la noche nos fuimos a dormir, lo pusimos a él en su casita, su jaulita, que él estaba acostumbrado de donde venía, pero cuando apagamos las luces, él eh, aulló de una manera impresionante, incluso sonaba como un lobo, rechazando esa situación de pasar una noche más en esa jaula. Yo inmediatamente lo saqué de ahí y él se subió a nuestra cama, vino y se acurrucó aquí en mi pecho. Él pasó la noche acurrucado en mi pecho. Para mí eso cerró el trato de por vida. Éramos el uno para el otro. Yo lo sentí así. Y hasta el día de hoy siento que su presencia y su llegada a mi vida, a nuestra vida, no sé, yo creo en que hay cosas que están destinadas a ser y creo que eso es una de esas, entre tantas otras cosas que he experimentado eh, previamente y que por las que puedo dar testimonio de que hay cosas que están destinadas a ser. Yo creo firmemente en eso. Hoy mi concepto de tener un animalito ha cambiado mucho. Estoy más familiarizado con la idea de no comprar, adoptar a aquellos que necesitan, que son maltratados, que son descuidados. A partir de tener a aquellos son mucho más conscientes de toda esa realidad. Yo creo que hoy por hoy mis decisiones serían muy diferentes, conociendo qué es lo que pasa allá afuera ahora. Eh, Llamar a queso mi mascota, no me gusta esa palabra. Yo creo que no define ni por cerca lo que queso es para mí. No sé, no existe.
una etiqueta correcta, pero definitivamente él es un ser sumamente importante en mi vida, eh, tan importante como una persona, tan o más significativo que muchos que son parte de mi entorno. Él está conmigo todos los días y yo estoy muy agradecido de eso y quisiera que este testimonio sirva para que quien vea esto reflexione, piense en esa posibilidad de traer un ser adicional a su vida, pero sabiendo que es una responsabilidad muy grande y un trato de por vida, no solamente cuando uno está con ganas o dispuesto, sino saber de que uno es todo para ellos, uno es su mundo. Entonces tratar de honorar eso, sabiendo que ellos devuelven todo eso y mucho más con su presencia, con su cariño, con su afecto. Esa es la historia de queso, mi queso. Gracias por compartir este momento conmigo y si te gusta la historia, si tienes una historia similar que te gustaría comentar, aquí estoy, te escucho. Hasta la próxima.